Buenos días Doc, buenos días compañeros, mi nombre es Julián Torres del Paralelo 4 y hoy les voy a hablar sobre la reabsorción y secreción tubular renal, en específico de estos tres temas que vemos aquí. Primero, el efecto de la presión arterial sobre la diuresis, natriuresis por presión y diuresis por presión. Los pequeños incrementos en la presión arterial pueden provocar aumentos en la excreción urinaria de sodio y agua, fenómenos conocidos como natriuresis por presión y diuresis por presión. El aumento de la presión arterial entre los límites de 75 y 160 milímetros de mercurio tiene un pequeño efecto sobre el flujo sanguíneo renal y la AFG. Cuando la AFG aumenta ligeramente, esto contribuye en parte al efecto de la presión arterial sobre la diuresis. Aquí cabe resaltar que cuando la autorregulación de la AFG está deteriorada, como ocurre a menudo en las nefropatías, el aumento de la presión arterial puede dar lugar a incrementos mucho mayores de la AFG. Un segundo efecto es que reduce el porcentaje de las cargas filtradas de sodio y agua que reabsorben los túbulos. Los mecanismos responsables de este efecto son un ligero incremento en la presión hidrostática peritubular en los vasos rectos de la médula renal y luego en el líquido intersticial renal, favoreciendo la retrodifusión de sodio a la luz tubular y reduciendo la reabsorción neta de sodio y agua, aumentando aún más la diuresis. Otro factor que contribuye a estos mecanismos es la menor formación de angiotensina 2, que contribuye a la menor reabsorción tubular de sodio que tiene lugar cuando aumenta la presión arterial. Como siguiente tema vemos el control hormonal de la reabsorción tubular. Este se refiere a que la regulación necesita de volúmenes y concentraciones de solutos en los líquidos corporales. Exige que los riñones excreten los diferentes solutos y agua con una intensidad variable y a veces independientemente unos de otros. Varias hormonas del organismo proporcionan esta especificidad a la reabsorción tubular para diferentes electrolitos y agua. La primera hormona es la aldosterona. Esta hormona que secretan las células de la zona glomerular de la corteza suprarrenal es un regulador importante en la reabsorción de sodio y la secreción de iones potasio e hidrógeno en los túbulos renales. Un lugar de acción tubular renal importante de la aldosterona son las células principales del túbulo colector cortical, y el mecanismo por el cual la aldosterona aumenta la reabsorción de sodio y la secreción de potasio es estimulado por la bomba ATPasa sodio-potasio. La aldosterona también aumenta la permeabilidad al sodio del lado luminal de la membrana. Y aquí vemos los estímulos más importantes para la aldosterona son el aumento de la contracción extracelular de potasio y el aumento de los niveles de angiotensina 2. Normalmente aparecen en trastornos relacionados con la depleción de sodio y la baja presión arterial. El aumento de la aldosterona por estos trastornos provoca retención renal de sodio y agua, lo que aumenta el volumen del líquido extracelular y a restaurar la presión arterial a valores normales. Aquí también es importante recalcar que sin aldosterona, como ocurre en la destrucción o mala función de la glándula suprarrenal, que es la enfermedad de Addison, hay una pérdida acentuada de sodio y una acumulación de potasio en el organismo. Esta es la segunda hormona, es la angiotensina 2, que es la hormona ahorradora de sodio más potente del organismo. Esta hormona aumenta cuando existe una baja presión arterial o un volumen de líquido extracelular bajo, como una hemorragia o la pérdida de sal y agua en líquidos corporales como por excesiva sudoración o diarrea. Una mayor formación de angiotensina 2 ayuda a normalizar la presión arterial del volumen extracelular al aumentar la reabsorción de sodio y agua en los túbulos renales a través de estimular la secreción de aldosterona, que aumenta la reabsorción de sodio. 2. Contraer las arteriolas eferentes, lo que afecta en la dinámica capilar peritubular. El primer efecto es reducir la presión hidrostática capilar peritubular, aumentando la reabsorción tubular neta, y el segundo es aumentar la fracción de filtración en el glomérulo, la concentración de proteínas y la presión coloidosmótica en los capilares peritubulares. 3. Es estimular directamente la reabsorción de sodio en los túbulos proximales, las asas de Henle, los túbulos distales y los túbulos colectores. También como otras funciones es estimular la bomba ATPasa sodio-potasio, el intercambio de sodio por hidrógeno en la membrana luminal y el contraporte de bicarbonato sodio en la membrana vasolateral. La ADH. La ADH aumenta la permeabilidad al organismo del epitelio del túbulo distal, el túbulo colector y el conducto colector.
Esto ayuda al organismo a conservar el agua en situaciones como la deshidratación. Sin ADH, los riñones excretan grandes cantidades de orina diluida en una afección llamada diabetes insípida. Y las acciones del ADH cumplen un rol clave en el control del grado de dilución o concentración de la orina. El péptido natriurético auricular. Cuando las células específicas de las aurículas cardíacas se estiran debido a una expansión del plasma y aumentan la presión arterial, secretan este péptido, o ANP. Las concentraciones altas de este péptido inhiben la reabsorción de sodio y agua en los túbulos colectores, la secreción de renina y por lo tanto la formación de angiotensina 2. El aumento de ANP también ayuda a atenuar la retención de sodio y agua en insuficiencia cardíaca. Y la hormona parotidia. Es una de las hormonas reguladoras de calcio más importantes del cuerpo. Su principal acción en los riñones es aumentar la reabsorción tubular de calcio y otra de sus acciones es inhibir la reabsorción de fosfato por el túbulo proximal y la estimulación de la reabsorción de magnesio por el asa de Henle. Aquí podemos ver un resumen de las hormonas, su lugar de acción y los efectos que hacen. Y aquí vamos a ver la activación del sistema nervioso simpático que aumenta la reabsorción de sodio. La activación del sistema nervioso simpático cuando es grave puede reducir la excreción de agua y de sodio al contraer las arteriolas renales, lo que reduce la FG. Y la estimulación del sistema nervioso simpático también aumenta la liberación de renina y la formación de angiotensina 2, lo que contribuye al efecto global de aumento de reabsorción tubular y reducción de la excreción renal de sodio. Y eso es todo, muchas gracias.